Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lisa. Noches, Lice. Buenas Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Buenas están? noches, licenciado. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. Bien, por suerte, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien? ¿Listos para nuestra última clase? Sí, Lice. Janet, contenta, pues sí, dice todavía por la última clase. No, Lice, la tarea, la última, nos está haciendo, bueno, no pensar, ¿no? Sino que yo ya he dado con los productos, pero no encuentro de la cantidad, digamos. Y bueno, en eso estoy. Te estás distrayendo entonces. Sí, bastante, leyendo. Qué bueno, me alegra mucho. Un poco parece compenetrando también con la temática, ¿no? Sí, Lice. Perfecto. Entonces, continuemos o veamos lo que nos falta y lo que tengo para el día de hoy. Ustedes tienen ahí compartido lo que es la base legal de las normas de origen. Con esa base legal que tenemos de las normas de origen, que era un poco lo que habíamos revisado en la anterior clase, tienen ustedes un resumen sobre la información que se maneja en nuestro país y la importancia que tienen los diferentes acuerdos comerciales para nosotros. Entonces ahí pueden ver en la primera de las columnas justamente la información relacionada con lo que es el acuerdo comercial, los países que conforman el acuerdo y finalmente tenemos la normativa de manera específica en qué lugar se encuentra en cada uno de los acuerdos. Seguramente cuando ustedes hicieron uno de los trabajos encontraron también esta información y lo pusieron en su trabajo. Me imagino que eso fue lo que hicieron. Entonces, ahí tienen la normativa que básicamente se maneja en cada uno de los acuerdos y esta normativa se va actualizando. Se va actualizando en función de la aplicación que se tenga en cada uno de los países y de la interpretación que se da normativamente a cada uno de ellos. Entonces, esta es nuestra normativa y lo que vamos a hacer es revisar de manera general uno de los principales instrumentos que se tiene, donde, fíjense ustedes, se manejan los diferentes elementos que se manejan en normativa de origen. Entonces, ahí tenemos los diferentes elementos que hemos visto. ¿Se acuerdan? El primero, los criterios para calificar como originaria las mercancías. ¿Cuáles son las condiciones y cuáles son los diferentes criterios que tienen que cumplir las mercancías para que puedan calificar como originarias? En el segundo tenemos las condiciones de expedición, que ya es algo que lo habíamos revisado y vimos que efectivamente este tema de las condiciones de expedición está vinculado con las facilidades que se tienen que dar a los países, las pruebas documentales, que son los diferentes instrumentos como son certificados de origen que se manejan, las diferentes sanciones que existen al no cumplimiento y la forma en que se llena cada uno de los certificados de origen. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora y vamos a empezar con los diferentes criterios para calificar como originaria una mercancía. Tenemos ahí los dos ámbitos grandes o macros, si prefieren ustedes denominarlos así, que permiten la calificación de las mercancías como originarias. La primera parte nos habla de todo lo que es las mercancías que han sido producidas exclusivamente con materiales originarios. Entonces tenemos ahí lo que ya hemos conocido en el convenio de Kioto, que son las íntegramente producidas. Vamos a darle una mirada muy general, no vamos a entrar a un repaso demasiado detallado de ese aspecto. Y tenemos el segundo de los campos, que es el que está relacionado con lo que se denominaría la elaboración con materiales originarios del territorio de los países miembros, que es un poco la complementariedad productiva de la cual hablábamos. Y las varias preguntas que ustedes tenían estaban relacionadas con lo que es aquellas que cumplen con requisitos específicos de origen, que tienen un proceso de ensamblaje-montaje o que tienen un criterio de salto de partida,
o que tienen un porcentaje de la mercancía, o aquellas que se constituyen como juegos o surtidos. Entonces vamos a empezar no definiendo cada uno de estos temas, sino más bien acordándonos cuáles son las operaciones y prácticas que no confieren origen. Primera de ellas, la manipulación simple destinada a asegurar la conservación de las mercancías. ¿Se acuerdan? Es exactamente lo mismo que hemos visto en el Convenio de Kioto. La segunda, las operaciones que son desempolvamiento, lavado, limpieza, maceración, secado, fraccionamiento, tamizado, filtrado o dilución en agua, pintado o recortado, ¿no? Es como que compro una puerta y la puerta de madera yo la pinto y con eso no le estoy confiriendo nuevas características o un nuevo carácter esencial a la mercancía, simplemente estoy mejorando su presentación para la comercialización. Lo mismo el lavado que podría tener de un equipo, de una maquinaria, solamente estoy haciendo el lavado o la limpieza que corresponde. En el caso de azúcar, trigo o cualquier otro producto, que lo único que hago es un zarandeo para su limpieza, o le hago un pelado a aquello que viene con cáscara, como en el caso del arroz, un descascaramiento, que podría ser la castaña, que le estoy quitando su cáscara y estoy comercializando la castaña, pero como ven, sigue siendo la misma mercadería, ¿no? El desgrane, como podría ser en lo que son todos los productos de maíz, o el choclo, como lo denominamos acá. Entonces, como ven, ese tipo de operaciones no confiere origen a las mercancías. Tampoco la formación de juegos de mercancías. Si agarro un alicate, una llave Crescent, un desarmador y todo eso lo vuelvo un juego de esas mercancías, pues no lo estoy confiriendo origen, ¿no? No estoy cambiando la característica de cada una de esas mercancías. El embalaje, envase o reenvase, tampoco. Si tuviera una miel que le estoy cambiando de otro envase, simplemente para ponerle mi marca, pues no estoy cambiándole las características esenciales de esa mercancía. La reunión o división de bultos, que era lo que ya habíamos visto en el Convenio de Kioto. La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares, igual. Llega un producto al cual yo solamente le pongo una etiqueta de que es un organismo genéticamente modificado, los OGMs, y no estoy cambiándole las características de esa mercancía. Las mezclas de las mercancías, como habíamos hablado de lo que vendría a ser el toddy y el azúcar, el sacrificio de animales, eso también lo vimos un poco cuando les comentaba de los íntegramente producidos. Puedo traer animalitos a ser expuestos en una feria internacional y alguien quiere hacer una, disculpen lo grosero del término, pero es básicamente lo que sucede. Alguien quiere hacer una parrillada, entonces se hace un sacrificio de esos animalitos y por lo tanto no le estoy confiriendo origen, o quiero comercializar esa carne y tampoco estoy confiriendo el origen. La aplicación de aceite, como en el caso de lo que hablábamos un poco con los cuestionamientos que nos hacía ya en las dos clases anteriores, que si tienes el atún y el atún solamente le estás aplicando aceite para su comercialización, para que sea atún en aceite, entonces no le está confiriendo origen. Y la acumulación de las demás opciones que hemos visto más arriba. Entonces, como repaso general, las mercancías íntegramente producidas, si se acuerdan, todos aquellos productos que provenían del reino vegetal, mineral o animal, que lo que se hacía era simplemente cosecharlos o recolectarlos, o si eran nacidos o capturados en el territorio o en las aguas territoriales o en las aguas patrimoniales o en las zonas económicas exclusivas donde tienen derechos los países para poder obtener este tipo de productos. En este inciso A engloba prácticamente varios de los incisos que habíamos visto del Convenio de Kioto. La idea es que se está resumiendo un poco la información con la finalidad de poder mejorar el manejo de la interpretación, porque al final todo esto está relacionado con lo que vendría a ser mercancías íntegramente producidas. ¿Se acuerdan los productos de mar extraídos fuera de aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas, que habíamos visto que son realizados a través de los diferentes buques o barcos, como se denominan, o embarcaciones, si ustedes prefieren, que están matriculados de acuerdo con la legislación interna? Entonces, en cada uno de los casos, cuando la mercadería se pesca utilizando estos buques que tienen una bandera de un país específico, entonces tenemos ahí las consideraciones que corresponden.
Luego tenemos las mercancías que han sido producidas a bordo de los barcos fábrica, que son a partir de los peces, crustáceos u otras especies marinas que han sido obtenidas por los barcos propios de empresas que han sido establecidas en cada uno de los territorios de los países miembros. Imagínense ustedes en el caso de la Comunidad Andina, hablamos de todos los países, o fletados o arrendados, siempre que esos barcos estén registrados o matriculados de acuerdo con la legislación interna. Entonces, bajo esas condiciones, sí se puede obtener este tipo de mercancías que van a permitir que efectivamente aquello que ha sido, como dice ahí, pescado, que pueden ser los peces o crustáceos. Entonces, con eso, a bordo de los barcos fábrica, lo que voy a hacer es enlatarlos para su posterior comercialización. Entonces, se va a reconocer como originario siempre y cuando cumpla con estas dos condiciones o características previas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender mucho mejor estos conceptos. Fíjense ustedes, elaborado en totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. Estábamos viendo en la primera parte que es 100% producido con materiales de un solo país u obtenidos en el territorio de un solo país. Ahora, ¿qué sucede con el tema de la complementariedad económica? Que era una de las variables que habíamos visto. Entonces, en este ejemplo lo que podemos ver es la fabricación de una puerta de madera y sus marcos, que se clasifica en la partida andina 441820, y que está utilizando materiales originarios de los países miembros, en el caso de la Comunidad Andina. Entonces tiene bisagras originarias que provienen del Perú, tiene madera originaria que proviene de Colombia, tiene el barniz originario que proviene de Bolivia, y tiene el herraje que es originario del Ecuador. En cada uno de estos casos lo que estamos hablando es que los materiales que se han utilizado corresponden o pertenecen a los países miembros de la Comunidad Andina. Por lo tanto, este proceso de acumulación lo que ha permitido es que esta mercancía pueda ser reconocida como originaria y comercializada dentro de los países miembros de la Comunidad Andina sin ninguna restricción, porque está utilizando los materiales originarios de los países miembros. Y al hablar de originarios, estamos viendo que todos y cada uno de ellos son componentes de la Comunidad Andina y por lo tanto se reconocen como originarios. Entonces, cuando se comercializa estas puertas de madera y sus marcos, lo que tiene que hacer es acompañar los certificados de origen correspondientes de las bisagras, de la madera, del barniz y del herraje del Ecuador. Para eso, entonces, como documentación de respaldo, se va a adjuntar cada uno de los certificados de origen y esto va a permitir que esta mercancía sea reconocida como originaria dentro de los países miembros de la Comunidad Andina. Otro ejemplo, que en su elaboración también utiliza materiales originarios de los países miembros, fíjense ustedes, es el nitrato de potasio que clasifica en la andina 283421 y que tenemos que utiliza el nitrato de sodio, que es de Bolivia, y el cloruro de potasio, que es del Perú. Entonces se tiene confeccionada la mercancía nueva, que sería esta, que es el nitrato de potasio. Y este nitrato de potasio cuenta con insumos o materiales de los países miembros de la Comunidad Andina, es decir, en el caso de Bolivia, nitrato de sodio con la partida 310250, y en el caso del Perú con el cloruro de potasio, que está en la partida 310420. Esta mercancía también es originaria y para su comercialización tiene que presentar certificado de origen tanto de Bolivia como del Perú. Y esta mercancía o este producto va a ser reconocido como originario dentro de los países miembros de la Comunidad Andina. Luego tenemos una condición adicional. Fíjense, lo primero que hemos visto ha sido que son íntegramente producidos. Ahí es sencillo el manejo y el reconocimiento de las mercancías.
En el segundo de los casos nos dice es íntegramente producido, pero corresponde en su totalidad a los países miembros del acuerdo. Voy a volver a esta diapositiva para que un poco nos ayude a interpretar lo que les estoy comentando. Fíjense lo que hemos visto hasta ahora. Mercancías que han sido elaboradas exclusivamente con materiales originarios. Las que son íntegramente producidas y las que han sido elaboradas en su totalidad con materiales originarios de los países miembros. Entonces vamos a ver ahora la segunda parte que nos dice mercancías que han sido elaboradas utilizando materiales no originarios de los países miembros. ¿Puedo utilizar materiales que no sean originarios de los países miembros? Lo que nos está diciendo es que sí, pero que tienen que cumplir ciertos criterios. Primero, y es importante reconocer que en el marco de lo que establece la decisión 416, artículo 2, literal C de la Comunidad Andina, se tienen definidos cuáles son los criterios o requisitos específicos de origen que tienen que cumplir las mercancías. Fíjense, como dice en la diapositiva, son requisitos especiales que deben cumplir las mercancías, ya sean temas relacionados con el contenido o ya sean relacionados con el proceso de producción. Estos aspectos están relacionados con el nivel o el grado de desarrollo de determinada producción. Es decir, lo que quiero es desarrollar un sector productivo que sea importante para los países miembros de un acuerdo comercial. Entonces se busca justamente incentivar, como dice ahí, las innovaciones tecnológicas que permitan o propicien competitividad a los países miembros. ¿Qué quiere decir? Que ya tendríamos que romper esos esquemas tradicionales de productor y exportador de materias primas y que más bien lo que se debería buscar es una comercialización de productos que ya sean elaborados, es decir, con valor agregado. Entonces, estos requisitos específicos de origen son instrumentos que se encuentran, fíjense, en la resolución 252 de la LADI, tiene sus requisitos específicos de origen. En la Comunidad Andina tiene en la decisión 417 y además hay diferentes resoluciones que fijan diferentes requisitos específicos para sectores particulares, como es el caso de lo que vendría a ser el sector de las motocicletas. Y para algunos productos específicos relacionados con el comercio entre Perú y los países miembros de la Comunidad Andina y un sector particular que vendría a ser el sector automotor. En el caso del acuerdo de Bolivia con los países miembros del Mercosur, se tiene un apéndice que establece requisitos específicos de origen. Lo mismo en el caso de lo que vendría a ser Bolivia con México, se tiene un anexo en el cual se fijan estos requisitos específicos de origen conforme a lo que establece el sistema armonizado, y el acuerdo con Cuba no contiene este tipo de anexos. Pero veamos de qué se trata estos requisitos específicos de origen. El primero de los ejemplos es una barra de cobre que se quiere fabricar, que se clasifica en la partida 740811 y nos dice que tiene un requisito específico de origen, el cual establece que para las barras y perfiles de cobre, que se clasifican en la partida 7408, se debe cumplir con un proceso de fabricación subregional a partir de cobre refinado en la subregión. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un requisito que establece que el cobre refinado lo tengo que trabajar en el territorio nacional de uno de los países miembros de la Comunidad Andina para poder alcanzar las barras de cobre, para transformarlas en barras de cobre. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de fabricación subregional. Ese proceso de fabricación subregional se tiene que realizar en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, que obviamente tenga las condiciones suficientes como para poder fabricar este tipo de mercancía. Si nosotros tenemos una fundición que permita que el cobre refinado lo podamos trabajar y podamos obtener las barras de cobre, entonces en el caso de Bolivia podríamos importar el cobre refinado de cualquier parte del mundo
pero tendríamos que cumplir con este proceso de transformación. Lo mismo sucedería con cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina que tenga esta posibilidad o esta capacidad para producir este tipo de mercancías. Veamos unos ejemplos que son un poco más sencillos para poder entender cómo funcionan estos requisitos específicos de origen. Fíjense ustedes, en vinos de mesa, que nos dice que se clasifica en la partida arancelaria 220421, y lo que nos establece como un requisito específico de origen es que la uva fresca tiene que ser de los países miembros del acuerdo. Entonces, nos está diciendo que no puedo importar uva desde un tercer país que no sea parte del acuerdo, sino que más bien si quiero fabricar vino fino de mesa, lo tengo que hacer a partir de las uvas de cualquiera de los países miembros del acuerdo. El segundo de los ejemplos nos dice papel prensa en bobinas, que se clasifica en la partida arancelaria 4801, y nos dice que la pasta mecánica tiene que ser obtenida de los países miembros del acuerdo. Por lo tanto, si voy a fabricar este papel prensa, necesito que la pasta mecánica, que es el insumo que se utiliza para la fabricación de este papel prensa, sea de uno de los países miembros de la Comunidad Andina. Otro ejemplo que también es sencillo es el tema de la mantequilla, que nos dice que la partida arancelaria que tiene que utilizar es la 040510 y tiene que ser a partir de leche de los países miembros del acuerdo. Entonces, no puedo importar de un tercer país, sino que más bien tengo que utilizar la leche de los países miembros del acuerdo. Veamos ahora unos casos un poco más complejos que se encuentran establecidos como requisitos específicos de origen en los diferentes acuerdos que tiene el país. Fíjense, nos dice el primer caso, que establece el AC66 Bolivia con México, un cambio a la partida 2610 a 2715 de cualquier partida fuera del grupo. Entonces, de algo que sea fuera de lo que serían estas partidas 2710 o 2715. El capítulo 27 son los combustibles minerales, aceites minerales y productos de destilación, materias bituminosas o ceras minerales. Y nos dice que el producto que vamos a obtener se va a clasificar dentro de las partidas 2710 a la 2715, que son aceites lubricantes, gas natural y residuos de petróleo, y no se puede utilizar o no se puede importar para su fabricación los mismos artículos dentro de las partidas referidas en el grupo. Entonces, si quiero obtener aceites lubricantes, tengo que hacerlo a través de insumos que sean clasificados en partidas distintas, a la 2710 hasta la 2715. Lo mismo para el caso de residuos de petróleo, no puedo obtenerlos de las mismas partidas. Por lo tanto, si quiero fabricar este tipo de mercancías que vayan de la partida 2710 a la 2715, lo que tengo que hacer es importar los insumos que correspondan o se clasifiquen en partidas distintas a las que corresponden a este grupo para poder cumplir con estos requisitos. El segundo de los casos nos dice un cambio a la partida 5903 hasta la 5908 de cualquier otro capítulo, excepto de las partidas 5111 a la 5113, 5208 a la 5212, 5310 a la 5311, 5417 a la 548 o 5512 a la 5616. Habíamos hecho una pequeña revisión, si se acuerdan, hace unas 2 clases, creo que ha sido la clase del lunes, donde veíamos, y creo que todo era a raíz de una consulta que hacía Damaris, donde veíamos que efectivamente este tipo de requisitos específicos son los que se tienen que cumplir. Entonces, si voy a fabricar una tela impregnada, recubierta, revestida o estratificada de materia textil, lo que tengo que hacer es utilizar los materiales o la materia prima de cualquier otro capítulo menos del capítulo 59. Entonces, si voy a fabricar revestimientos para paredes de material textil,
no puede utilizar ninguna tela o producto textil que esté clasificado en la partida 59 y tampoco algún insumo que esté clasificado en las otras partidas específicas que estamos viendo ahí en el ejemplo. Como ven, esta complejidad en la producción lo que permite de alguna manera es el grado de industrialización y competitividad que se podría generar a través de la industrialización de un país con innovación de tecnología y obviamente mejorando las condiciones de producción. Es bien complejo que en el caso de nuestro país podamos cumplir con este tipo de requisitos porque son bastante exigentes, pero pese a ello, cuando hemos suscrito nuestros acuerdos, hemos negociado este tipo de condiciones. Siempre surge la pregunta del por qué en el caso de Bolivia con México se ha podido negociar este tipo de condiciones que no son las más favorables para nuestro país. Lo cierto es que en el momento que se negoció, que era alrededor del año de 1980, no había la experiencia por parte de nuestro país en negociación. Y no me acuerdo si les he contado un poco cómo ha sido este proceso. Si alguien me puede hacer recuerdos, ya les he contado este tema del inicio de la negociación entre Bolivia con México, por favor. No, Lice. Perfecto, Janet, muchas gracias. Lo que sucedió es que cuando se fue a negociar el acuerdo Bolivia con México, nuestro equipo negociador pues no era más de 3 personas. Entonces las 3 personas que se tenían para negociar por el lado de Bolivia no solamente veían este tema de la negociación del acuerdo con México, sino que veían un montón de otros temas vinculados con las relaciones bilaterales. Entonces, cuando llegaron a México y se estableció el inicio de la negociación, México agarró y sacó un libro que era un documento que ellos manejaban y le dijeron a estas 3 personas, esta es la forma en que México negocia. Y estos son los temas que México quiere incluir en la negociación. Básicamente nos entregó un documento que era similar al Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos. Es totalmente distinto mirar como socio comercial para México a Estados Unidos que mirar a Bolivia, pero en ese momento pues lo que hicieron fue darnos el mismo documento que habían negociado ellos. Entonces, ¿qué creen que hicieron los 3 funcionarios bolivianos que recibieron esa información? ¿Ustedes creen que tomaron la decisión de que era mejor empezar a negociar desde cero? Que este tipo de documento, que era como un manual que nos estaban entregando, pues no era lo que quería Bolivia, sino que más bien lo que estaban buscando era negociar un acuerdo prácticamente desde cero? ¿Creen que esa fue la posición? ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Qué dices, Benedicto? ¿Qué opinas al respecto? Sí, licenciado, un poco una pesca en curva en esta consulta, dice. Perfecto, no te preocupes. Cuando nos vemos en la siguiente recta, entonces, para que no sea una pescada en curva. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, por favor? Licenciado. Sí, Benjamín, adelante. Viendo todas las ventajas que tenía y viendo que Bolivia no tenía ninguna ventaja, esas personas que negociaron no tenían mucha experiencia en lo que era, yo creo, las negociaciones, y tampoco vieron qué tan desarrollado estaba nuestro país. Excelente, Benjamín, muchas gracias por el comentario. Es cierto lo que tú dices, lamentablemente esa fue la realidad, ¿no? Lo que sucedió es que estas 3 personas
vieron como que su trabajo ya estaba hecho prácticamente cuando México les entregó el documento. Y dijeron, pues, bienvenido, ¿no? Y recibieron el documento para la negociación. Las rondas de negociaciones normalmente se llevan a cabo una en el país con el cual estás negociando y otra en tu país. Quiere decir que una de las rondas, que era la primera, era en México, cuando entregaron el documento, y la siguiente ronda era en Bolivia. Entonces, cuando llegaron al país, presentaron ese documento que les entregaron los mexicanos, y la reacción fue la misma, ¿no? Qué bien, ya tenemos un documento sobre el cual negociar, parece que todo está fácil, parece que todo está interesante, entonces trabajemos sobre ese documento. En esa época llegó el equipo de los mexicanos y tenían pues 20 negociadores que llegaron al país, que era el equipo, y disculpen el término, titular, y tenían otros 20 que eran el equipo suplente. Entonces tenían 20 titulares para la negociación, y 1980 era una época pues en que las computadoras portátiles no eran muy comunes, pero sí todo este equipo negociador de México llegó cada uno con su computadora portátil y manejaban como un maletín, que era básicamente como una maleta de mano con rueditas en las cuales llegaba el equipo, ¿no? ¿Y por qué llegaban 20 titulares y 20 suplentes? Lo que decían es que a través de un equipo de psicólogos que ellos tenían, lo que podía suceder es que una persona al llegar a un país desconocido, con una alimentación totalmente diferente, no podía estar posiblemente capacitado para negociar en ese momento, porque además podía sufrir de estrés, extrañar a su familia y ese tipo de aspectos que no le iban a permitir concentrarse en la negociación. Lo mismo por el tema de la alimentación. Entonces era un equipo pues que estaba bastante bien preparado y sabía lo que estaba viniendo. Imagínense con esas condiciones y la forma en que estaban preparados ellos, ¿no? Si alguno de los titulares no se sentía bien, pues estaba detrás uno de los suplentes. En el caso de nuestro país estaban las 3 personas que negociaban, más algunas otras que se sumaron, pero básicamente, para resumir la historia, lo que sucedió es que el documento que manejó México fue el documento que aprobamos al final. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisarlo un poco y han visto la parte de los requisitos específicos de origen, tenemos condiciones muy similares a las que les estoy mostrando en la diapositiva, en la cual pues te exigen que tengas un grado de industrialización bastante importante para poder comercializar este tipo de mercancías. Y lamentablemente Bolivia no tiene esas condiciones. No las hemos tenido en esa época, no las tenemos ahora y posiblemente en muchos años no lleguemos a tenerlas. Entonces, imagínense, bajo esas condiciones, enfrentar o asumir una negociación. Era bastante complejo y obviamente bastante desventajoso para el caso de nuestro país, ¿no? Con esas condiciones se negoció el acuerdo con México y los resultados ya los conocen. Está ahí el documento, está ahí el instrumento. Y el primer documento que se negoció era el AC-31, que era un tratado de libre comercio. Y un tratado de libre comercio para el cual ni siquiera estábamos preparados, porque incluía temas de lo que son las ventas gubernamentales, inversiones, algunos aspectos vinculados con servicios. Imagínense, y pues nuestro país no está en esas condiciones. Por eso es que posteriormente se hace una denuncia a ese acuerdo y nace el AC-66, que básicamente es un instrumento que rescata lo más importante, que es el ámbito o el aspecto comercial. ¿Dudas, comentarios? ¿Les parece interesante cómo se trabajó de esa forma como lo de México? Licenciado, una consulta. Sí, adelante, Benjamín. Estoy aumentando el volumen a los parlantes porque no te alcanzo a escuchar muy bien. Adelante. Vaya, tomando en cuenta los años que ya han pasado, tomando en cuenta la afinidad política con México, ¿y no se puede renegociar esto, licenciado, viendo que Bolivia se ve bien desfavorecida? Sí, se podría renegociar, es un hecho que sí. Cuando se hace la transición o el paso del AC-31 al AC-66, increíblemente,
se olvidan algunos temas. Es decir, de la totalidad del documento, rescatan lo que era la parte comercial, pero se olvidan algunos temas que también eran importantes, temas vinculados con facturación por tercer país o temas relacionados con lo que era acumulación y demás. Y México ha estado insistiendo con nuestro país para poderse reunir, renegociar esos aspectos e incluir estos temas. Y pues no ha habido ese interés y tampoco esa voluntad de hacerlo. Entonces, durante esos años, cuando México sucedía esa situación, ¿no? En el cual se le decía, sí, algún momento lo vamos a ver. Y cuando se consultó en el país qué opciones se iban a tomar para poder renegociar este acuerdo que no era ventajoso para nosotros, pues se tomó la idea de que si se va a negociar algo, se debería renegociar desde cero. Entonces, imagínense un acuerdo que posiblemente en algunos sectores está funcionando, e insisto en ese aspecto del sector automotriz, porque varios de los vehículos que se importan al país y que ustedes ven circulando vienen de México, son fabricados en México. Una marca conocida y un ejemplo claro es el tema de Nissan. Todos los vehículos Nissan son mexicanos. Entonces, imagínense si se decide renegociar la totalidad del acuerdo. Posiblemente se pueda afectar de manera negativa a alguno de los sectores que está funcionando. Pero sí, lo que tú dices es algo que se puede hacer, es algo que el país debería pensar en hacerlo en algún momento, pero insisto, en ese aspecto no existe la voluntad política de hacerlo, ¿no? Hay algunos sectores que han visto que se puede trabajar, pero otros que muchos no les ha interesado. El tema de las visas, que posiblemente ustedes han escuchado para poder ingresar a México, el tema de lo que es el reconocimiento de algunos productos, como es el tequila mexicano o el Singani boliviano. En esos aspectos ha sido donde ha girado todo. Y obviamente en algunos sectores como es el tema de la cooperación. México ha trabajado mucho con la pequeña industria y con la mediana y con algunos sectores de artesanos que les ha permitido mejorar las condiciones de producción que tienen. Y han hecho un ofrecimiento para que nuestro país se pueda beneficiar de una cooperación en ese sentido, pero tampoco ha habido una buena receptividad en el caso de Bolivia. Me acuerdo de otro tema muy particular, que es el adiestramiento de canes para que en los aeropuertos puedan identificar si se están llevando drogas o se están llevando algunos productos ilícitos. Pues México también hizo ese ofrecimiento para que en coordinación con la aduana boliviana se pudiera avanzar en ese adiestramiento de los canes, y tampoco. Ustedes dirán, pero no es un tema tan importante. Puede ser que no, puede ser que sí, pero México sí tiene la predisposición y la voluntad de colaborar en muchos aspectos con nuestro país, y la verdad es que las decisiones pues son políticas, ¿no? Y este tipo de decisiones las tiene que asumir el gobierno, y si no las asume, pues es algo que queda ahí, ¿no? Muchas de las personas ni siquiera se enteran de estos temas que les estoy comentando, porque no es algo de dominio público, pero sí son situaciones que países como México, y no es el único, hace en diferentes ofrecimientos al nuestro para mejorar diferentes condiciones que nosotros tenemos, pero no hay un interés. Es decir, he escuchado algunas de las respuestas cuando uno comenta o transmite que existe interés en cooperación, y dicen, ¿y cuánto dinero nos van a dar? Entonces, ¿cuánta plata va a recibir el país? Pero es pues cooperación en manejo de tecnologías, en innovaciones, y no es que te están dando plata. Entonces, cuando escuchan que no hay plata de por medio, dicen, bueno, entonces habría que pensarlo, habría que ver si vale la pena, y no hay interés. Entonces, lamentablemente son situaciones que se enfrentan, ¿no? Y es parte de la realidad nuestra. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre eso?
Buenas noches, Licen. Buenas noches, adelante, por favor. No, agregar al comentario, licenciado, lastimosamente en nuestro país lo que nos falta es gente capacitada, pues, ¿no? En este punto y mientras esto no se vea, no sea una forma de decir institucionalizado las instituciones del Estado, bueno, vamos a seguir incurriendo en estos puntos, pues, ¿no? Sí, sí, es muy cierto lo que dices, Edwin. Lamentablemente, así estamos, ¿no? Esas son las condiciones y esas son las herramientas con las cuales buscamos enfrentarnos al mundo y a otros países en los cuales, pues, las condiciones de competitividad son totalmente distintas a las nuestras, ¿no? Un poco lo que les iba comentando del hecho del equipo negociador que teníamos en algún momento como país y la forma en que se afrontó una negociación de ese tipo, pues ha sido bastante complejo, ¿no? Me acuerdo que cuando habían las negociaciones con la Unión Europea, porque se quería tener un acuerdo con la Unión Europea, tal como lo tienen los otros 3 países miembros de la Comunidad Andina, inclusive el país recibió recursos para capacitar a un equipo negociador. La Unión Europea dio esos recursos para que nuestro país tuviera las condiciones de contar con personal debidamente capacitado. Se conformó un grupo entre 20 y 30 personas, de las cuales se les dio pues capacitación en diferentes temas, y una vez que concluyeron este equipo negociador con recursos de la Unión Europea, se entendía que ya estaban preparados para poder trabajar en una negociación. Algunos de ellos se quedaron en la Cancillería, otros no pudieron continuar con esa labor, pero al final en las negociaciones con la Unión Europea se empezó a ir como bloque en el ámbito de la Comunidad Andina, y en las mesas de negociación con la Unión Europea se sentaba al frente por cada uno de los temas, y por poner un ejemplo por la materia, para el tema de normas de origen se tenía un funcionario europeo que representaba a toda la comunidad europea al otro lado, y en el caso de los países de la comunidad andina se tenían 4 personas que estaban sentadas, uno por cada país. Se tenía un representante de los 4 países, se tenían funcionarios que eran expertos de los diferentes temas que se estaban negociando, y básicamente tenías al frente un europeo sentado con 12 o 14 personas de la comunidad andina, y entre los países de la comunidad andina no se podían poner ni siquiera de acuerdo en la negociación. Por eso es que en la tercera ronda de la negociación CAN-Unión Europea, Bolivia se retira porque se empiezan a tocar temas que eran, disculpen el término, temas del imperio, como lo mencionaban en esa época, y por lo tanto no se podía hablar de libre comercio. Entonces Bolivia se retira, continúan los otros 3 países, y en el camino Ecuador también se retira, continúan Perú y Colombia, y al final Perú suscribe un acuerdo con la Unión Europea por su lado, Colombia suscribe otro acuerdo también por su lado, y después Ecuador, después de 1 o 2 años, vuelve a las negociaciones con la Unión Europea y suscribe su propio acuerdo, y el único que queda fuera del acuerdo Comunidad Andina-Unión Europea es Bolivia. Y hasta el día de hoy, Bolivia no puede negociar un acuerdo con la Unión Europea. Solamente tenemos lo que es el sistema generalizado de preferencias, pero ese no es un acuerdo comercial bilateral. Entonces, como ven, las condiciones que afronta nuestro país y que siempre ha afrontado, pues son condiciones siempre desfavorables, ¿no? Por estas situaciones que pues hay otros intereses detrás del beneficio del país de contar con un instrumento que permita mejores condiciones de acceso, y más bien se vuelve pues un tema netamente político, ¿no? Licenciado, Sí, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema general de preferencia y terceros países, o es lo mismo? A ver, cuando tenemos un sistema generalizado de preferencias, se entiende que el país que está dando esas preferencias lo que está haciendo es establecer condiciones para que las mercancías puedan ingresar a su territorio. Entonces, ese país de manera unilateral otorga cierto tipo de preferencias en beneficio de un grupo de países
que él ha escogido, como sería el caso de Estados Unidos o sería el caso de la Unión Europea. Entonces, bajo esas condiciones, si quieres ingresar a su mercado con beneficios o preferencias arancelarias, tienes que cumplir las condiciones que te han establecido. Cuando se habla de terceros países, estás hablando de aquellos países con los cuales no tienes un acuerdo comercial. Entonces, bajo esas condiciones, tienes que ingresar con tu mercadería cumpliendo con el pago del arancel correspondiente, porque no tienes una preferencia arancelaria establecida. Es lo que sucedía en algún momento cuando Bolivia pierde el famoso ATPDA, si se acuerdan, con Estados Unidos. Cuando teníamos el ATPDA, que era la lucha contra la droga, se supone que teníamos que demostrar el cumplimiento de erradicación de droga. Si cumplíamos con eso, entonces recién podíamos exportarle a Estados Unidos las mercancías que ellos habían decidido que querían que ingresen a su mercado con condiciones favorables. Después de eso, cuando se pierde el ATPDA, entonces cuando querías seguir exportando las mismas mercancías, ya tenías que pagar el arancel como si fueras un tercer país. Es decir, un país con el cual Estados Unidos no tenía ningún acuerdo, ningún sistema generalizado de preferencias y por lo tanto pagaban aranceles como terceros países. Ahora ya tenemos el SGP Plus y todas esas otras variantes que existen para poder ingresar a los mercados de Estados Unidos. Entonces, esas diferencias son las que hacen las condiciones distintas de acceso a los mercados establecidas en el marco de los sistemas generalizados de preferencias o en el marco de los acuerdos comerciales. De acuerdo. Volvamos entonces a lo que les iba comentando de esto de los requisitos específicos de origen. Fíjense las condiciones que había que cumplir en este caso. Entonces, veamos otras condiciones que permiten el ingreso de mercancías bajo mejores condiciones de acceso. Voy a volver a esta diapositiva para que podamos repasar lo que hemos visto hasta ahora. Primero hemos visto mercancías que han sido elaboradas exclusivamente con materiales originarios, ya sea íntegramente producidos o con materiales originarios del territorio de los países miembros. En el segundo de los casos, tenemos mercancías que han sido elaboradas utilizando materiales no originarios. Y estamos viendo el primero de ellos, que tiene que cumplir un requisito específico de origen. Son materiales no originarios que se van a utilizar, pero tienen que cumplir condiciones específicas para poder ingresar a ese mercado. Segundo, tenemos que cumplan con un proceso de ensamblaje o montaje, que sería lo que vamos a ver ahora. Creo que en una de las clases Edwin tenía algunos cuestionamientos sobre este aspecto. Entonces, fíjense, si a la mercancía no se le ha fijado un requisito específico de origen, entonces sí puede avanzar con este procedimiento que sería de un proceso de ensamblaje o montaje. Si la mercancía ya cuenta con un requisito específico de origen, entonces ya no se puede pensar en cualquier otro tipo de procesamiento para que la mercancía pueda considerarse como originaria. Si tiene el requisito específico de origen, tiene que cumplir con el requisito específico de origen. Por eso es que cuando se habla de proceso de ensamblaje o montaje, la primera condición es que no tiene que contar con un requisito específico de origen o no se le ha tenido que fijar un requisito específico de origen. Entonces nos dice que cuando resulte de un proceso de ensamblaje o montaje, siempre que en su elaboración utilice materiales originarios del territorio de los países miembros, es decir, sí tiene que utilizar materiales originarios, y además el valor CIF de los materiales que no son originarios no tiene que ser más del 60% del valor FOB de exportaciones del producto en el caso de Bolivia. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo primero, como dice ahí abajo, fíjense, nos dice no tiene que tener un requisito específico de origen. La mercancía de la cual estoy hablando va a ser el resultado de una operación de ensamblaje o montaje. Tiene que utilizar materiales originarios, es un requisito. Y si utilizara materiales que no son originarios, entonces el valor CIF de estos materiales no originarios no puede ser superior al 60% del valor FOB de la mercancía.
¿Se entiende esta explicación? Con un ejemplo tal vez les pueda quedar un poco más claro. Fíjense, voy a fabricar o voy a ensamblar, mejor dicho, una lavadora o un lavarropas que se clasifica en una partida arancelaria 84501100 y tiene el valor FOB, que es el valor de exportación de esta lavadora, equivalente a $200. Nos decía la condición de que tiene que utilizar materiales, voy a ir al otro lado, materiales originarios, y estos materiales originarios tienen que ser de los países miembros del acuerdo. Entonces, si estoy viendo en el ámbito de la comunidad andina, nos dice que estoy utilizando mangueras que son de Bolivia y estoy utilizando acero en bobinas que es del Perú. Ambas son originarias de los países miembros. Y nos dice también que puedo utilizar materiales no originarios. Y ahí tengo los materiales no originarios, que es el motor, el presostato, el termostato, el torque motor y otras partes que se están incorporando. Entonces, puedo incorporar en mi ensamblaje o montaje estos materiales que no son originarios, pero hay una condición. Me dice que estos materiales no originarios no pueden ser superiores al 60% del valor FOB, como dice ahí, de la mercancía final. Entonces, no pueden ser superiores al 60%. ¿Cuál es el valor FOB de la mercancía final? Es lo que tenemos ahí arriba detallado, ¿no es cierto? Tenemos que el valor FOB de nuestra mercancía es equivalente a $200. Entonces, si sumamos los valores de los materiales no originarios, vamos a tener 50 más 15, 65, más 20, 95, más 20, 115, y más 10, según Karen, 115 en total. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Karen. Es correcto, serían 115. 115 de 200, ¿cuánto sería? Con una simple regla de 3. Licenciado, 200 sería el 100%, ¿cierto? Correcto. Estaríamos hablando de 230. ¿Por ciento? 57,5 yo saqué, Lisa. Gracias. ¿Quién sacó 57? Damaris. ¿Perdón? Damaris, ¿verdad? Sí, Lisa. Sí, por la voz que reconocí no alcanzaba a ver el nombre. De acuerdo, sí, representa el 57.5%. Entonces la regla nos decía, voy a volver a la regla, nos decía que el valor CIF de estos materiales no puede exceder el 60% del valor FOB de la mercancía. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Cumple, ¿no es cierto? Gracias, Carmen. Gracias, Damaris. Solamente para completar lo que estamos hablando, fíjense lo que hay que verificar en primera instancia. La lavadora no tiene un requisito específico de origen. Eso hemos visto, no tiene. Entonces, es resultado de un proceso de ensamblaje o montaje. Eso es lo que nos está diciendo. Efectivamente, sí es el resultado de un proceso de ensamblaje o montaje. En su elaboración utiliza materiales originarios. Los materiales originarios representan $35 o 17% del valor FOB de la lavadora. El valor CIF, tal como nos decía
Karen es de 115, expresado en dólares, lo que representa 58%, redondeando, ¿no? El 57.5, digamos que 58, de la lavadora. Por lo tanto, cumple la condición de que el valor CIF de los materiales no originarios no es superior al 60% del valor FOB de exportación del producto. Por lo tanto, la mercancía es considerada como originaria y es el resultado de un proceso de ensamblaje o montaje. Algo importante que ya lo hemos manejado y ya hemos conversado sobre estos conceptos es que el embalaje, los envoltorios y todo lo demás no se presentan por separado ni le confieren a la lavadora su carácter esencial, por lo que son considerados como originarios. Entonces, esta nuestra lavadora cumple la condición de utilizar materiales originarios, cumple que los materiales no originarios no sean superiores al 60%, y el tema relacionado con los embalajes es un tema que aplica para cualquier mercancía. ¿Dudas sobre el ejemplo? ¿Se entiende? ¿Fácil? Sí, Licen, se entiende. Excelente, muchas gracias. Entonces, veamos un ejemplo más. Gracias, Benedicto. Fíjense, tengo la confección de lo que son las etiquetas de papel. Estas ya son con otro criterio. Hemos visto el criterio de ensamblaje y montaje, y estas etiquetas de papel vienen con el criterio, como dice ahí, de salto de partida. Voy a volver a la diapositiva principal, diremos así, para entender estos conceptos que estamos viendo. Nuevamente, hemos visto íntegramente producidos, hemos visto materiales originarios, hemos visto requisitos específicos de origen, hemos visto ensamblaje y montaje, y ahora vamos a ver lo que es este criterio que se denomina criterio de salto de partida. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces tenemos este criterio de salto de partida, donde nos dice que voy a obtener una mercancía que se denomina etiquetas de papel. Las etiquetas de papel se clasifican en la partida arancelaria 482110. 4821 se entiende que es la partida arancelaria, ¿no es cierto? Entonces estoy utilizando materiales originarios, perdón, no originarios, y mis materiales no originarios son el papel couché, que se clasifica en la partida 481022. Estoy utilizando la tinta de imprenta, que se clasifica en la partida 321519, y estoy utilizando la goma no tóxica, que se clasifica en la partida 3506. Lo que me dice este criterio de salto de partida es que la mercancía resultante puede utilizar materiales o insumos no originarios que se clasifiquen en una partida distinta a la de la mercancía o del producto resultante. Entonces, como hemos visto a nivel de detalle, efectivamente, cuando hablo de estos materiales, lo que estoy viendo es que cada uno de ellos se clasifica en una partida distinta a la 4821. La 4810, que es el papel couché, es diferente o distinta a la partida 4821. La partida que está ahí 3215 es también distinta a la partida arancelaria 4821. Y finalmente la goma no tóxica, que está clasificada en la partida 3506, está clasificada en una partida distinta de lo que viene a ser la etiqueta de papel.
Por eso es que, si se acuerdan, en una de las clases cuando les comentaba que las partidas pueden ser diferentes, entonces estas partidas diferentes pueden permitir, a través del criterio de salto de partida, que la mercancía resultante se considere originaria. ¿Está bien? ¿Dudas? Un ejemplo más. Criterio de salto de partida. Tengo la harina de trigo que se clasifica en la partida 11.01. Y me dice que estoy obteniendo pan crujiente que se clasifica en la partida 19.05.10 y la partida 19.05.20 para el pan en especies. Nuevamente, con el mismo criterio, lo que estamos viendo es que efectivamente la harina de trigo se clasifica en una partida distinta del producto resultante en cada uno de los dos casos. Entonces, bajo esas condiciones, con el criterio de salto de partida, tengo la posibilidad de identificar que una mercancía se puede clasificar en una partida arancelaria distinta. Un ejemplo nuevamente relacionado con lo mismo, criterio de salto de partida, las etiquetas de papel, solamente con una pequeña variante. Fíjense ustedes, se clasifica en la partida 48.21, utiliza goma tóxica, que es insumo nacional, 35.06, o insumo originario, mejor dicho, y utiliza materiales no originarios que se clasifican en la partida 48.10 y 32.15, que son el papel couché y la tinta de imprenta. Cada uno de estos materiales o insumos se clasifica en una partida arancelaria distinta del producto resultante. Ahora la pregunta: ¿es determinante este aspecto de que tengas insumos nacionales e insumos no originarios? ¿Es determinante? Al colega que lo pesqué hace rato en curva. ¿Qué opinan? ¿Es determinante o no? Gracias, Benedicto. No es determinante. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que es un criterio de salto de partida. Y al hablar de este criterio de salto de partida, lo único que nos interesa es que tenga un salto de la partida. No nos está pidiendo que acumules entre nacionales o importados. ¿Está bien? Fíjense este otro ejemplo: porcentaje máximo del valor CIF de los materiales no originarios y que no exista cambio de partida. Ya es un poco más complejo porque nos está dando dos aspectos que tienen que cumplir, o dos condiciones que debería cumplir. Primero, porcentaje máximo del valor CIF, que es lo que nos interesa. Está utilizando materiales no originarios y además estos materiales no tienen cambio de partida. Entonces, bajo este criterio, lo que estamos viendo es la fabricación de la manta eléctrica, y la fabricación de la manta eléctrica utiliza primero materiales originarios, como ven ahí, que son el cable y la resistencia, y también utiliza materiales no originarios. Lo que estamos viendo es que hay un material que es no originario y que además se clasifica en la misma partida arancelaria, que es justamente las mantas. Si ustedes se fijan, se clasifica en la partida 63.01.20, que es la misma partida 63.01. Eso es lo que podemos comparar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que efectivamente la regla me permite que también puedo utilizar materiales no originarios, aunque estos materiales no originarios no tengan o no cumplan con un criterio de salto de partida, siempre y cuando
estos materiales no originarios representen un porcentaje del valor CIF de la exportación que no sea superior al 60%, como lo que habíamos visto anteriormente. Entonces vemos claramente que solamente representa el 25% de la mercancía final, estas mantas que se están incorporando para la fabricación de lo que son las mantas eléctricas. Entonces, inclusive, bajo esas condiciones, podrías utilizar materiales no originarios y que estén comprendidos dentro de la misma partida arancelaria. Lo que hay que hacer es verificar las diferentes condiciones que existan para ver si estas mercancías cumplen o no. El siguiente criterio que tenemos es el criterio de los juegos o surtidos. Y nos dice que los juegos o surtidos de mercancías se pueden realizar y van a ser reconocidos como originarios siempre y cuando cada uno de ellos califique como originario. Fíjense aquí el caso, lo que es el surtido para la elaboración de espagueti, cuenta con fideo, queso rallado y salsa de tomate. Cada uno de estos componentes o cada uno de estos insumos tiene que cumplir con un criterio para calificar como originario. El primero, el fideo, cumple con un criterio de salto de partida, el queso rallado con un criterio de íntegramente producido y la salsa de tomate con un criterio de elaborado totalmente. Por lo tanto, lo que tenemos es que este surtido para la elaboración de espagueti cumple con el origen de las mercancías. ¿Dudas hasta ahí? De acuerdo, entonces tenemos lo que son las pruebas documentales de origen. Básicamente las formas de certificación que existen, como ya lo habíamos hablado en el convenio de Kioto, es certificación que realizan los gobiernos, es certificación que realizan las entidades habilitadas, certificación que realizan los exportadores y productores, y hay otro tipo de certificaciones. En el caso de Bolivia, solamente en el acuerdo con México existe la figura de la autocertificación. En el resto de los acuerdos lo que tenemos es que quien certifica o quien emite los certificados de origen es el SENAVEX. La vigencia de los certificados de origen en los diferentes acuerdos tenemos ahí, esto lo voy a marcar con un asterisco, que en la mayoría tenemos 180 días, que es la vigencia que tienen los certificados de origen. En los sistemas generalizados, como el ejemplo con la Unión Europea, es de 10 meses. En el único que es de 1 año es con México. Y cuando estaba vigente el tema de la TPDA, los certificados de origen tenían una vigencia de 10 meses. Cuando se emite el certificado de origen, en el caso de la comunidad andina, tiene que ser coincidente o posterior a la fecha de la factura comercial. ¿Se acuerdan que les decía que es importante también la verificación de la factura comercial? En el caso de la C22 y AC47, 60 días después de la emisión de la factura comercial podrías emitir el certificado de origen. En el AC36 es coincidente o 60 días después. O puede ser emitido inclusive 10 días hábiles después de haberse realizado el embarque definitivo de la mercancía. En el AC66, para una sola importación después de la emisión de la factura comercial. Con la Unión Europea tenías hasta 10 meses después de la exportación. Y la figura que existía en el caso de la TPDA, nuevamente lo marco con asterisco, porque ya no está vigente, era hasta 10 meses después de la exportación. Entonces, ahí nos muestra un poco cuál es la vigencia que tienen los certificados de origen y la relación que tienen con cada uno de los acuerdos comerciales. Finalmente, vamos a ver cuáles son las formas de llenado que tienen los certificados de origen que se manejan en el país. Entonces, tenemos el primero de los grupos de estos certificados de origen tipo, certificados de origen modelo. En el primero de los grupos tenemos el formulario para la certificación de origen en el ámbito de lo que es la ALADI. Este formulario, formato ALADI, se utiliza en los acuerdos regionales en el marco de la ALADI,
que son el Acuerdo Regional 1, el Acuerdo Regional 2, el 4 y el 7. Pero también se aplica este formato para el caso de la Comunidad Andina o para el caso del acuerdo que tenemos con Chile. Vamos a interpretar un poco este formato que ustedes ya lo conocen porque ya hemos visto como base el formato del Convenio de Kioto. Pero este nos va a ayudar a interpretar de mejor manera cómo se aplica en el caso de nuestro país en los diferentes acuerdos comerciales. Entonces, lo que voy a hacer es ir desglosando cada una de las partes, es decir, la primera parte, que es esta, la superior. Después vamos a ver en otra diapositiva esta segunda parte y al final la tercera parte con toda la información que tiene. Solamente para fines de exposición y para que ustedes conozcan qué tipo de información va en cada uno de los casos. Entonces tenemos en la parte superior, va la denominación del certificado de origen y tiene que ir la información vinculada con país que exporta y país que importa. El número de orden es un número correlativo que se establece que nos muestra simplemente la cantidad de mercancías que están amparadas en el marco de este certificado de origen. Y como habíamos visto, la forma de describirla es horizontal. Entonces, en la primera partida tenemos la 48-18-40, que corresponde a los que son pañales de adultos plenitud. En la segunda, 48-18-40, los pañales Haggis. Y en la 48-18-10, el papel higiénico Scott. Cada una de estas mercancías tiene que cumplir con un criterio para calificar también como originaria. Por eso es que en la declaración de origen va uno de los aspectos importantes. El número de la factura comercial. Y no se olviden que el número de la factura comercial tiene que ser coincidente en la fecha de emisión también en el ámbito de la Comunidad Andina. Tiene que ir especificado a qué acuerdo corresponde. Y el número de origen es el número que corresponde a la clasificación de origen de estas mercancías. Entonces, para la primera mercancía que habíamos visto, que tenemos ahí, la 48-18-40, nos dice que para esa mercancía, el criterio para calificar como originaria es el que está establecido en la decisión 416, capítulo 2, artículo 2, literal E, inciso I. Para la segunda de las mercancías que tenemos, que sería la que está ahí descrita, que son los pañales Haggis, lo que estaríamos viendo es que cumple con un criterio de origen establecido también en la decisión 416, capítulo 2, artículo 2, literal E, inciso I. Y para la tercera mercancía, que son los papeles higiénicos, nos dice que también el criterio que cumple es el que está establecido en la decisión 416. Si ustedes se fijan en la decisión 416, en este capítulo y en este literal, van a ver que nos establece si es una condición de íntegramente producido o utilizando materiales originarios de los países miembros. Tenemos la fecha en la cual ha sido emitido el certificado de origen. Tenemos la firma del exportador o productor, que es como una declaración de origen, porque no se olviden que en esta parte dice, declaramos que las mercaderías en el presente formulario corresponden a la factura comercial tanto y cumplen con las normas de origen del acuerdo. Entonces, ahí está la declaración de origen por parte del exportador. Y al final de este certificado de origen lo que tenemos es la autoridad que ha emitido el certificado, que está certificando que efectivamente esa mercancía es originaria. Ahí tenemos la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, con ese ejemplo, ya tenemos una idea de cuál es la forma de llenado de este certificado de origen. A manera de resumen, para ya conocer a través de un documento, les muestro la misma información, pero igual, detallando por grupos. ¿Está bien? Es decir, por partes lo vamos a ir viendo este documento. Fíjense, tenemos este certificado de origen que ha sido emitido por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. El país que exporta es Bolivia y lo está exportando al Perú. Por lo tanto, es un certificado de origen que estaría en el marco de lo que es la Comunidad Andina. Tenemos ahí en el encabezado el número de certificado
Y tenemos la partida arancelaria con su descripción. Nos dice la partida 1207999910, que corresponde a 52 toneladas métricas, que es grano de chía. En la segunda parte nos dice que en su declaración corresponde a una factura comercial específica en el marco del acuerdo, y también nos define bajo qué condición está establecida la mercancía como originaria, la fecha en la cual se ha emitido el certificado de origen y la firma del exportador con su sello correspondiente. Y en la tercera parte tenemos el sello de la autoridad que está emitiendo el certificado de origen y la firma del funcionario que ha sido habilitado para este certificado de origen. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el marco de lo que sería la comunidad andina y en el marco del formulario que se establece en el ámbito de lo que sería la resolución 252. El siguiente formato es el formato del acuerdo con México, que es bien parecido a lo que estamos viendo. Se los voy a mostrar a nivel de detalle en la siguiente diapositiva. Voy a cambiar el tipo de presentación para que puedan verlo de mejor manera. Yo creo que ahí se ve mejor. Y fíjense lo que tenemos ahí. En la parte superior va el nombre y el domicilio del exportador. Va el periodo que cubre este certificado de origen. Básicamente cuando corresponde, dice ahí, que vendría a ser de 1 año. Normalmente estos certificados de origen tienen una validez de 1 año, si se acuerdan. Si no va nada especificado, se entiende que corresponde a 1 año. Va el nombre del productor, el nombre y domicilio del importador, la descripción de la mercancía, que son maletines con artículos de joyería en plata, la partida arancelaria que corresponde, el criterio sobre el cual ha calificado como originaria la mercancía, si hay un método que haya sido utilizado para determinar que la mercancía sea originaria o no, si hay otras instancias que califican la mercancía como originaria, y las firmas de las autoridades que corresponden para la emisión de este certificado de origen. Ahí tienen un modelo también de México, que es un certificado de origen emitido en el 2020, donde pueden ver toda la información que correspondería a este proceso de exportación. Un formato o un formulario del AC36, Bolivia-Mercosur, donde tienen ahí ustedes el formato de este certificado con la información que tiene que ir, ¿no? Cuál es el productor o exportador, el número de certificado, el nombre del importador, la entidad que emite el certificado, al país de destino, puerto, lugar de embarque, país de destino de las mercancías, el medio de transporte, número de factura comercial y la fecha en la cual ha sido emitido, la descripción de la mercancía, el peso y el valor FOB de esa mercancía, el criterio con el cual cumple o califica como originaria, la firma del exportador y la firma de la autoridad que emite o que certifica el certificado de origen. Ahí tienen un modelo de la Cámara de Exportadores de la República de Argentina. Este es un modelo también de la Federación de Industrias del Brasil. Y a manera de detalle, otra vez, como les había mostrado anteriormente, el desglose de un certificado de origen, ¿no? La primera parte, como ven ustedes, en el numeral 1 va el exportador, el número de certificado en el campo de la derecha, en el numeral 2 el nombre del importador, el 3 consignatario, 4 el puerto de embarque, que sería Mariscal de Estigarribia, país de destino Bolivia, medio de transporte terrestre por camión, el número de la factura comercial y la fecha en la cual ha sido emitido, la descripción de las mercancías con su número de orden, partidas arancelarias, denominación, peso y valor, y en la parte inferior
en el numeral 13, que es la norma de origen con la cual cumple como originaria la mercancía. Y finalmente, el exportador y la autoridad que emite el certificado de origen, la firma de la autoridad que emite el certificado de origen. Con esto tendríamos por concluido el material que tenía preparado para ustedes y por lo tanto tendríamos concluido todo el avance de lo que es nuestra materia. ¿Dudas, consultas, comentarios? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Este material que hoy día nos impartió las clases, ¿también lo va a colgar en la plataforma? Entiendo que ya está en la plataforma este material. Ya, voy a buscarlo, que no lo encontré. Perfecto. Listen, una consulta. Estuve leyendo sobre los certificados de abastecimiento. El gobierno es quien decreta, ¿no? Este tipo de medida para presentar los certificados de abastecimiento. En el caso, digamos, estuve leyendo que en el 2012, mediante una ley, liberó el 60% de la soya y sus derivados, digamos. Y ante eso, primero se tiene que presentar un certificado de abastecimiento, digamos, y el resto, digamos, recién se puede exportar. Esto debido a que quiere garantizar el abastecimiento interno, o tal vez porque hay también un acuerdo de por medio y de por ahí van viabilizando todo esto. Sí, Janet, es correcto lo que tú dices, ¿no? Si se acuerdan, hace algunos meses hemos tenido el tema de lo que es la carne igual. Obviamente los exportadores de carne estaban viendo la posibilidad de acomodar a mejores precios su producción en los mercados internacionales. Pero el gobierno les dijo que en el mercado local estaba habiendo desabastecimiento y además los precios estaban subiendo. Entonces, con diferentes reuniones se estableció lineamientos para que primero se garantice el abastecimiento interno a precios, obviamente, que sean los que se pueden ajustar de mejor manera a nuestras condiciones económicas, y los excedentes o el resto recién lo puedan exportar. Lo mismo como tú mencionabas, ¿no? En el caso de varios productos agrícolas, se buscó justamente esas condiciones, que se garantizara el abastecimiento interno y después recién se pensara en los mercados internacionales. Gracias, Lice. Con mucho gusto, Janet. ¿Alguien más tiene alguna consulta? De acuerdo, si no hay más dudas, consultas o comentarios, simplemente agradecerles por la paciencia, agradecerles por estas 2 semanas de clase y desearles mucha suerte en el resto del diplomado. Un gusto conocerlos y obviamente saben que pueden tomar contacto conmigo cuando así lo deseen. Gracias por todo y buenas noches. Gracias, Lice. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Un gusto, buenas noches, cuídense. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Trecia. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Gracias, Lice. Buenas noches. Mucho gusto, Raciel. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Benedicto. Un gusto, Karen, Líder y Celina, que han escrito.